La voz en la terminal. Era un martes común cuando Marcos Villanueva llegó al Aeropuerto Internacional de San Cristóbal 3 horas antes de su vuelo. Había empacado su maleta con la eficiencia de alguien que viajaba por negocios al menos 2 veces al mes. Su traje gris estaba perfectamente planchado, su maletín de cuero contenía todos los documentos necesarios para la reunión en Ciudad Meridiana, y su mente ya repasaba los números de la presentación que daría al día siguiente. Todo era rutina, todo era predecible, hasta que no lo fue. Mientras hacía fila en el mostrador de la aerolínea Condor Airways, sintió algo extraño. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar de que la terminal estaba a una temperatura agradable. Miró alrededor, buscando la fuente de esa sensación de incomodidad, pero solo vio a otros pasajeros cansados arrastrando maletas, familias despidiéndose, ejecutivos mirando sus teléfonos. «Siguiente, por favor», llamó la empleada del mostrador. Marcos avanzó, entregó su identificación y el código de reservación. La mujer cuya placa identificaba como Isabel tecleó en su computadora con dedos ágiles. «Vuelo 447 con destino a Ciudad Meridiana, asiento 12C», confirmó ella con una sonrisa profesional. «¿Equipaje para documentar?». Marcos estaba a punto de responder cuando lo escuchó. «No subas a ese avión». La voz era clara, definida, masculina, tan cercana que parecía que alguien le hubiera susurrado directamente al oído. Giró bruscamente la cabeza, pero no había nadie detrás de él. El pasajero más cercano estaba a unos 3 metros de distancia, absorto en su teléfono. «¿Señor?», preguntó Isabel. «¿Su equipaje?». «Yo...». «Sí, perdón». Marcos colocó su maleta en la báscula, todavía desconcertado. «¿Escuchó algo?». Isabel lo miró confundida. «¿Disculpe?». «No, nada. Olvídelo. No lo hagas. No subas». Esta vez la voz fue más insistente, más urgente. Marcos sintió que el corazón le latía más rápido. Miró a su alrededor nuevamente, más desesperado esta vez. Nadie parecía haberlo escuchado. Isabel continuaba procesando su equipaje, completamente ajena a cualquier cosa fuera de lo normal. «Aquí tiene su pase de abordar», dijo ella, extendiéndole el papel. «La puerta 23 comenzará a abordar en aproximadamente 2 horas. Que tenga un buen vuelo». Marcos tomó el pase con mano temblorosa. Su nombre estaba impreso claramente. Marcos Villanueva, vuelo 447, asiento 12C, puerta 23. «Última advertencia, no subas a ese avión». Esta vez la voz sonó diferente, más grave, más ominosa. Marcos sintió que las piernas le flaqueaban. Se alejó del mostrador casi tropezando, ignorando la mirada preocupada de Isabel. Se dirigió al baño más cercano, empujó la puerta y se inclinó sobre el lavabo, respirando profundamente. El espejo le devolvió la imagen de un hombre de 37 años que súbitamente parecía haber envejecido 10 más. Tenía el rostro pálido, gotas de sudor en la frente, los ojos muy abiertos. «Estás estresado», se dijo a sí mismo. «Demasiadas reuniones, poco sueño. Es solo tu mente jugándote una mala pasada». Abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. El líquido lo reconfortó momentáneamente. Cuando levantó la vista nuevamente, casi grita. En el espejo, detrás de él, había un hombre. No era un reflejo normal. Era una figura oscura, borrosa en los bordes, pero definitivamente con forma humana. Marcos giró bruscamente, pero el baño estaba vacío. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura había desaparecido. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo cerrar el grifo. Salió del baño tambaleándose y buscó el asiento más cercano en la terminal. Se dejó caer pesadamente, su mente tratando de procesar lo que acababa de experimentar. «Alucinaciones», pensó. «Quizás estoy enfermo, un virus, fiebre, algo». Se tocó la frente. Estaba fresca al tacto, sin signos de fiebre. Su respiración comenzó a normalizarse lentamente. Sacó su teléfono, pensando en llamar a Laura, su esposa, pero ¿qué le diría? ¿Que estaba escuchando voces que le advertían que no subiera al avión? Ella insistiría en que fuera a un hospital, cancelaría su reunión,
Y probablemente tendría razón. Miró la hora. Faltaban 100 minutos para el embarque. La reunión en Ciudad Meridiana era crucial. Llevaba meses preparándola. Si cerraba ese contrato, su empresa podría expandirse a 3 ciudades más. Era la oportunidad de su carrera, pero esa voz decidió caminar. A veces el movimiento ayudaba a aclarar la mente. Recorrió la terminal lentamente, observando las tiendas, los restaurantes, los otros pasajeros. Todo parecía normal, terriblemente, aburridamente normal. Pasó frente a una librería y algo captó su atención. En el escaparate había un libro titulado Premoniciones, cuando el futuro habla. En la portada, una imagen perturbadora de un reloj roto y un avión en el horizonte. Marcos sintió un nudo en el estómago. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Miles de personas pasaban por este aeropuerto cada día. Los libros sobre aviones eran comunes aquí. Continuó caminando, pero la incomodidad no desaparecía. Era como si algo lo estuviera siguiendo, una presencia invisible que se cernía sobre él. Cada pocos minutos miraba sobre su hombro, esperando ver... ¿qué? No lo sabía. Se detuvo en una cafetería y pidió un café negro doble. La cafetera siseaba. La música ambiental sonaba suavemente. El aroma a café recién hecho llenaba el aire. Todo tan normal, todo tan equivocado. «Son 7:50», dijo la barista. Marcos le entregó un billete de 10, tomó su cambio y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la pista, los aviones despegando y aterrizando en una danza perfectamente coreografiada. Había algo hipnótico en el movimiento constante. Dio un sorbo a su café, dejando que el líquido caliente lo reconfortara. Quizás todo estaba en su cabeza. Quizás solo necesitaba relajarse y... Marcos. El café se le derramó en la mano. La voz había pronunciado su nombre. No era su imaginación. No era el estrés. Algo o alguien sabía quién era. «¿Quién eres?», susurró, sintiéndose ridículo al hablar en voz alta con algo que probablemente no existía. «Alguien que está tratando de salvarte». «¿Salvarme de qué?». Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarlo. Una mujer mayor movió su silla ligeramente hacia el otro lado. Marcos se dio cuenta de que estaba hablando solo y bajó la voz aún más. «Del vuelo 447». «¿Por qué? ¿Qué va a pasar?». Silencio. La voz no respondió. Marcos esperó, con cada nervio de su cuerpo en tensión, pero no hubo más palabras. Solo el murmullo de la cafetería y el sonido distante de los anuncios del aeropuerto. Sacó su teléfono nuevamente y buscó información sobre el vuelo 447 de Condor Airways. Nada inusual. Estaba programado para salir a tiempo, sin retrasos, sin alertas de clima. Buscó noticias recientes sobre la aerolínea. Todo normal. Ningún incidente, ningún problema de mantenimiento reportado. «Esto es una locura», pensó. «Voy a perder la reunión más importante de mi carrera por una voz en mi cabeza». Pero entonces recordó algo que su abuela solía decir cuando era niño. «Cuando el universo habla, los sabios escuchan». Ella había sido una mujer supersticiosa, siempre viendo señales en todo. Marcos había crecido considerándose un hombre racional, de ciencia, de lógica, pero ahora miró su pase de abordar. Los números y letras se veían borrosos, como si estuviera mirándolos a través de agua. Parpadeó, y todo volvió a estar nítido. Excepto por una cosa. Junto al número de vuelo, por una fracción de segundo, le pareció ver manchas rojas, como sangre. Se frotó los ojos vigorosamente. «Ya basta. Necesito ayuda». Se levantó y caminó hacia el centro de información médica del aeropuerto. Si estaba teniendo alucinaciones, si estaba enfermo, necesitaba saberlo antes de subir a un avión. La clínica estaba en el nivel inferior. Marcos tomó las escaleras eléctricas, descendiendo lentamente mientras observaba a las personas a su alrededor. Todos parecían tan normales, tan despreocupados. ¿Alguno de ellos iba en su vuelo? ¿Alguno de ellos también había escuchado la voz?
Cuando llegó a la clínica, encontró a una enfermera de mediana edad en el mostrador de recepción. «Buenas tardes», dijo ella amablemente. «¿En qué puedo ayudarle?» «Yo...» Marcos dudó. «¿Cómo explicar esto? No me siento bien. Estoy teniendo síntomas extraños». «¿Qué tipo de síntomas?» «Mareos, tal vez, y...» Bajó la voz. «Creo que estoy escuchando cosas». La enfermera lo miró con mayor atención, su expresión profesional pero preocupada. «¿Escuchando cosas como qué?» «Voces». Ella asintió lentamente. «¿Tiene fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Ha consumido alcohol o alguna sustancia?» «No, nada de eso. Me siento físicamente bien, pero mentalmente... no lo sé». «Está bien. Pase, vamos a revisarlo». La enfermera, cuyo nombre era Carmen según su identificación, lo llevó a una pequeña sala de examinación. Le tomó la temperatura, la presión arterial, le revisó los oídos, los ojos, le hizo seguir un dedo con la mirada. «Todo parece estar normal», concluyó después de varios minutos. «Su presión está ligeramente elevada, pero nada preocupante. ¿Está bajo mucho estrés últimamente?» «Tengo una reunión importante. He estado trabajando mucho». «El estrés puede causar síntomas extraños», dijo Carmen gentilmente. «Ansiedad, paranoia incluso». «¿Las voces que escucha son amenazantes?» Marcos consideró la pregunta. «No amenazantes exactamente, más bien advertencias». «¿Advertencias sobre qué?» «Sobre mi vuelo». Carmen frunció el ceño. «¿Tiene miedo de volar?» «No, nunca lo he tenido. Vuelo todo el tiempo por trabajo». «A veces el estrés puede manifestar miedos que no sabíamos que teníamos. Mi recomendación sería que considerara posponer su vuelo, descansar un poco. Si los síntomas continúan, debería ver a un médico, quizás un psiquiatra». «Un psiquiatra». La palabra resonó en la mente de Marcos. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿Era esto el comienzo de algún tipo de colapso mental? «Gracias», murmuró levantándose. «Voy a pensar en ello». Salió de la clínica sintiéndose peor que antes. Ahora no solo estaba asustado, sino también confundido y cuestionando su propia salud mental. Subió de nuevo a la terminal principal y miró el gran tablero de salidas. Vuelo 447, Ciudad Meridiana, puerta 23. A tiempo. Faltaban 45 minutos para el embarque. Tomó asiento cerca de la puerta de embarque, observando a los otros pasajeros que comenzaban a reunirse. Había una mujer joven con audífonos, moviéndose al ritmo de música que solo ella podía escuchar. Un hombre de negocios mayor revisaba documentos en su tablet. Una pareja de ancianos compartía un sándwich. Una familia con 2 niños pequeños que corrían alrededor mientras los padres trataban de controlarlos. Personas ordinarias, vidas ordinarias, todos a punto de subir al mismo avión que él. «Puedes salvarlos». La voz regresó, suave esta vez, casi gentil. «¿Salvarlos de qué?», susurró Marcos, cubriéndose la boca con la mano para que nadie notara que estaba hablando solo. «Del destino que les espera si suben». «¿Qué destino? Dime qué va a pasar». «No puedo decirte exactamente qué, solo puedo advertirte. El avión no debe despegar». Marcos sintió que la frustración se mezclaba con el miedo. «¿Por qué yo? ¿Por qué me estás diciendo esto a mí? Porque tú puedes escucharme. No todos pueden. Esto es una locura. Probablemente estoy teniendo un episodio psicótico. Mira a tu alrededor, Marcos. Realmente mira». Obligándose a sí mismo, Marcos observó más atentamente a los pasajeros. La mujer joven con audífonos de repente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Por un momento, solo un segundo, le pareció ver terror absoluto en su mirada. Pero entonces, ella sonrió y volvió a su música. El hombre mayor con el tablet estaba escribiendo algo. Marcos entrecerró los ojos para ver mejor. Eran números, filas y filas de números, pero no eran números normales. Eran fechas, todas la misma fecha repetida una y otra vez. 24/11/2025, la fecha de hoy. Los niños corriendo de repente se detuvieron.
Ambos miraron directamente a Marcos al mismo tiempo, con expresiones idénticas que no eran apropiadas para niños de su edad. Demasiado serias, demasiado conscientes. Parpadeó y todo volvió a la normalidad. Los niños volvieron a reír y correr. El hombre mayor revisaba gráficos financieros. La mujer joven bailaba con sus audífonos. «Me estoy volviendo loco», pensó Marcos. «Definitivamente, me estoy volviendo loco». Cerró los ojos e intentó respirar profundamente, contar hasta 10, cualquier técnica de relajación que pudiera recordar. Cuando los abrió, había alguien sentado junto a él. Un anciano que no había estado allí un segundo antes. Vestía un abrigo largo a pesar del clima templado, y su rostro estaba surcado de arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, eran intensamente jóvenes, brillantes, alertas. «Es una decisión difícil, ¿verdad?», dijo el anciano sin preámbulos. Marcos lo miró con sorpresa. «Disculpe, decidir si escuchar o no, si creer o desestimar, si actuar o permanecer pasivo. ¿Quién es usted?». El anciano sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. «Digamos que soy alguien que ha estado donde tú estás ahora. Hace muchos años, en otro aeropuerto, con otro vuelo». El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. ¿También escuchó una voz? También escuché una advertencia. No la escuché. El anciano pausó, y por primera vez algo parecido a un dolor profundo cruzó su rostro. 234 personas murieron ese día. 233 pasajeros y tripulación. Y yo, el único que pudo haberlo evitado. Marcos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Eso no puede ser real. ¿Por qué no? Porque desafía tu comprensión del mundo. Porque la ciencia no puede explicarlo. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Marcos, de las que tu filosofía puede soñar. ¿Cómo sabe mi nombre? De la misma manera que esa voz lo sabe. Estás conectado a algo más grande ahora, un hilo en el tapiz del destino que está tratando de reescribirse. Marcos se pasó las manos por el cabello, sintiendo que estaba al borde del colapso. Si es verdad, si realmente algo va a pasar, ¿por qué no puedo simplemente llamar a la policía, hacer una amenaza de bomba? Algo que fuerce a que revisen el avión. ¿Y qué sucede cuando no encuentren nada? Porque no van a encontrar nada, Marcos. No es una bomba, no es un fallo mecánico que los instrumentos puedan detectar. Es algo diferente. Vas a ser arrestado, procesado, y el avión despegará de todas maneras, quizás más tarde, pero despegará. Entonces, ¿qué se supone que deba hacer? El anciano se levantó lentamente, con movimientos que sugerían huesos doloridos y demasiados años de carga. Lo que yo no hice, escuchar, creer y actuar en consecuencia, sin importar el costo. «Espere», llamó Marcos cuando el anciano comenzó a alejarse. «¿Qué le pasó a usted después? ¿Cómo pudo vivir con eso?» El anciano se detuvo, pero no se giró. «¿Quién dice que pude?» Su voz era apenas un susurro. «Los fantasmas no son solo los que murieron, Marcos. A veces son los que sobrevivimos». Y entonces, para completo asombro de Marcos, el anciano simplemente se desvaneció. No caminó lejos, no se perdió entre la multitud. Literalmente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Marcos se frotó los ojos con fuerza. «Definitivamente estoy alucinando. Necesito ir a un hospital ahora mismo». Pero incluso mientras pensaba esto, sabía que no lo haría. Algo dentro de él, algo profundo e instintivo, le decía que esto era real, tan imposible, tan ilógico, tan absolutamente demente como parecía, era real. 30 minutos, Marcos. La voz de nuevo, urgente ahora. «¿Qué pasará?», preguntó en voz baja, sin importarle ya que alguien pudiera verlo hablando solo. «Dame algo concreto, un motivo real para no subir. Si te digo exactamente qué, cambias el futuro de manera que no puede ser controlada. Todo lo que puedo decirte es esto. A las 15:47 de hoy, 182 vidas cambiarán para siempre. Algunas terminarán,
Otras quedarán destrozadas. Tú puedes evitarlo. Marcos miró su reloj. 14:45. Faltaban 62 minutos para las 15:47. ¿182? Ese avión lleva 190 pasajeros. 8 no subirán, por diversas razones. Equipaje perdido, retrasos en seguridad, cambios de último minuto. Pero tú puedes salvar a los que sí subirían. En ese momento se hizo un anuncio por el sistema de altavoces del aeropuerto. Atención pasajeros del vuelo 447 con destino a Ciudad Meridiana. El abordaje comenzará en 15 minutos en la puerta 23. Les recordamos tener sus pases de abordar e identificación listos. Marcos observó cómo los pasajeros comenzaban a reunirse cerca de la puerta. La mujer joven se quitó los audífonos. El hombre mayor cerró su tablet. La familia corrió a organizar a los niños, todos preparándose para abordar, para morir. Si la voz decía la verdad. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a su esposa. Respondió al segundo timbre. «Hola, amor. ¿Ya estás en el avión?» «Laura». Su voz se quebró. «Necesito que me escuches. Algo extraño está pasando». Le contó todo. La voz, el anciano, las sensaciones, las advertencias. Mientras hablaba era consciente de lo loco que sonaba, de cómo cada palabra hacía la historia más increíble, más imposible de creer. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Marcos», dijo Laura finalmente, su voz cuidadosa. «¿Has estado durmiendo bien? ¿Tomaste tu medicina para la presión? Esto no tiene que ver con estrés o medicina. Laura, por favor, necesito que confíes en mí». «Confío en ti, pero lo que estás describiendo, cariño, suena como si necesitaras ver a un médico. Ya fui a la clínica del aeropuerto. Físicamente estoy bien. Entonces tal vez mentalmente no lo estás. Y eso está bien, Marcos. El estrés puede causar cosas así. Solo ven a casa, cancela la reunión, descansa». «¿Y si es real? ¿Y si subo a ese avión y...?» No pudo terminar la frase. «Entonces no subas», dijo Laura simplemente. «Si estás tan preocupado, no vayas. Tu vida vale más que cualquier reunión de negocios. Solo ven a casa». Marcos cerró los ojos. Laura tenía razón en una cosa. Su vida valía más que una reunión. Pero ¿y las otras 181 personas? Si no subía al avión, si se salvaba a sí mismo pero no advertía a nadie más, ¿era mejor que el anciano que no había escuchado? «Te amo», dijo. «Pase lo que pase, necesito que sepas eso. Me estás asustando». «Lo sé. Lo siento. Tengo que ir». Colgó antes de que ella pudiera responder, sabiendo que si continuaba hablando, ella lo convencería de ir a un hospital, y entonces sería demasiado tarde. «Muy bien», pensó. «Si voy a hacer esto, tengo que hacerlo bien». Se acercó a la puerta de embarque, donde un empleado de la aerolínea verificaba los pases de abordar. Había cola de unas 15 personas. «Disculpe», dijo Marcos, acercándose directamente al empleado. «Necesito hablar con usted. Es urgente». El empleado, un hombre joven con insignia que decía Roberto, lo miró con ligera molestia. «Señor, si tiene un problema con su vuelo, necesita hacer fila como...» «Ese avión no puede despegar», interrumpió Marcos. Roberto parpadeó. «¿Perdón?» «El vuelo 447 no puede despegar. Algo va a pasar». Las personas en la fila comenzaron a murmurar. Roberto lo miró con una mezcla de preocupación y alarma. «Señor, ¿está haciendo una amenaza?» «No, una advertencia. Por favor, necesito hablar con su supervisor, con seguridad, con quien sea. Ese vuelo no puede salir». Roberto presionó un botón en su radio. «Necesito seguridad en la puerta 23 inmediatamente». En menos de 2 minutos, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto llegaron. Eran hombres grandes, con expresiones serias y manos descansando sobre sus cinturones, donde llevaban equipos antidisturbios. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó el más alto. «Este hombre está diciendo que el vuelo no puede despegar», explicó Roberto. «Que algo va a pasar». Los oficiales miraron a Marcos con renovada atención. El más alto habló de nuevo, esta vez directamente a él. «Señor,
Necesito que venga con nosotros. Esperen, no entiendan mal, no estoy amenazando a nadie, solo tengo información de que algo va a pasar. ¿Qué tipo de información?, preguntó el otro oficial. Marcos dudó. ¿Cómo podía explicar esto de manera que sonara creíble y no como las palabras de un lunático? Recibí una advertencia. ¿De quién? De una voz en mi cabeza y un anciano que desapareció en el aire. No iba a funcionar. No puedo decir de quién, pero es confiable. Señor, si tiene información sobre una amenaza de seguridad, necesita compartirla con nosotros ahora. No es una bomba, no es terrorismo, es... Buscó las palabras correctas. Es un presentimiento muy fuerte. La expresión de los oficiales cambió de alerta a escepticismo. ¿Un presentimiento?, repitió el más alto. Sé cómo suena, pero tienen que creerme. 182 personas van a... Se detuvo. ¿Morir? ¿Ser heridas? No sabía exactamente qué, y eso hacía todo esto peor. Señor, necesita venir con nosotros ahora. El oficial más alto lo tomó firmemente del brazo. No puede estar en el área de embarque haciendo este tipo de declaraciones. Lo llevaron a una sala pequeña sin ventanas cerca de las puertas de seguridad. Era austera, con solo una mesa, 3 sillas y una cámara en la esquina del techo. Marcos se sintió como si estuviera en uno de esos programas de crímenes que Laura veía. Un tercer hombre entró a la sala, vestido con traje. Su identificación lo marcaba como jefe de seguridad Hernández. Señor Villanueva, comenzó sentándose frente a él. Vamos a hacerle algunas preguntas. Primero, ¿ha consumido alcohol o drogas hoy? No. ¿Tiene alguna condición médica que debamos conocer? No. Estoy perfectamente sano. ¿Por qué cree que el vuelo 447 está en peligro? Marcos tomó aire profundamente. Esto va a sonar absolutamente loco, pero necesito que me escuchen completamente antes de juzgar. Esta mañana, mientras hacía check-in, comencé a escuchar una voz que me advertía que no subiera al avión. Al principio pensé que estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Fui a la clínica médica, me revisaron y físicamente estoy bien, pero la voz continuó. Me dijo que algo iba a suceder a las 15:47 de hoy, que 182 vidas cambiarían para siempre. Hernández lo miraba con una expresión completamente neutral. ¿Una voz? Sé cómo suena. Créame, yo mismo no lo creo completamente. Pero ¿y si es real? ¿Y si por alguna razón que no puedo explicar tengo información sobre algo que va a pasar? ¿No vale la pena al menos revisar el avión una vez más? Señor Villanueva, todos nuestros aviones pasan por rigurosos controles de seguridad. El vuelo 447 fue inspeccionado esta mañana y no se encontró nada inusual. Pero, ¿pueden revisarlo de nuevo? ¿Solo para estar seguros? Hernández se reclinó en su silla, estudiando a Marcos cuidadosamente. ¿Ha tenido episodios como este antes? ¿Voces, alucinaciones? Nunca. Esto es la primera vez en mi vida que algo así me sucede. ¿Hay alguien en ese vuelo con quien tenga un conflicto? ¿Alguna razón personal por la que no querría que despegara? No, no conozco a nadie en ese vuelo. Solo quiero evitar una tragedia. Señor Villanueva, lo que está describiendo suena como un episodio psicótico. Voy a llamar a servicios médicos de emergencia para que lo evalúen. Y lamentablemente, no podrá abordar el vuelo 447 o cualquier otro vuelo hoy. Además, vamos a tener que informar a las autoridades sobre este incidente. No pueden simplemente ignorar esto. No lo estamos ignorando, pero sin evidencia concreta, sin una amenaza creíble, no podemos detener un vuelo completo basándonos en el presentimiento de un pasajero. Marcos sintió la desesperación apoderándose de él. Por favor, solo retrásenlo 1 hora. Revisen el avión una vez más. Si no encuentran nada, yo tomaré toda la responsabilidad. Me someteré a evaluación psiquiátrica, pagaré cualquier multa, lo que sea. Pero por favor, no dejen que ese avión despegue. Hernández se levantó. Lo siento, señor Villanueva. El vuelo saldrá según lo programado. Los paramédicos estarán aquí en unos minutos. Mientras tanto, necesito pedirle que permanezca aquí.
Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Marcos oyó el inconfundible sonido de un pestillo. Estaba encerrado. Miró su reloj. 15:05. Si la voz decía la verdad, faltaban 42 minutos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Probó la manija. Cerrada, como esperaba. Golpeó. Llamó, pero nadie respondió. Probablemente había un guardia afuera, pero con instrucciones de no interactuar con él. Regresó a la silla y se dejó caer en ella, poniendo su cabeza entre las manos. Había fallado. Había intentado advertir a todos y solo había conseguido que lo encerraran como a un lunático. Las personas en ese vuelo iban a morir y no había nada que pudiera hacer al respecto. Todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué?, dijo amargamente. Estoy encerrado. Nadie me cree. El avión va a despegar de todas maneras. La fe mueve montañas, Marcos, y tú todavía tienes una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Soy solo un hombre normal atrapado en una sala de interrogación. No tengo superpoderes. No puedo simplemente salir de aquí. ¿Estás seguro de eso? Marcos levantó la vista, y entonces lo vio. La puerta. No estaba completamente cerrada. Apenas entreabierta, pero definitivamente no cerrada con pestillo. Se levantó lentamente, casi sin atreverse a creer lo que veía. Caminó hacia la puerta y empujó suavemente. Se abrió sin resistencia. El pasillo afuera estaba vacío. No había guardias ni personal de seguridad, nadie. Esto es imposible, pensó. Definitivamente escuché el pestillo. Hernández cerró con llave, pero aquí estaba, con la puerta abierta y un pasillo despejado frente a él. Corre. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió al pasillo y comenzó a caminar rápidamente, tratando de no parecer sospechoso. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podía hacer ahora? No podía volver a la puerta 23, seguramente lo estaban buscando allí. Pero había otras maneras de detener un avión. Las escaleras de emergencia. Si activaba una alarma de incendio, evacuarían la terminal. El avión no podría despegar durante una evacuación. Corrió hacia la escalera de emergencia más cercana. Su mano alcanzó la manija de la puerta, lista para activar la alarma, que seguramente sonaría cuando la abriera. No. ¿Qué? ¿Por qué no? Eso causará pánico, posiblemente heridos, y el avión solo se retrasará. Necesitas una solución diferente. ¿Entonces qué? Ve a la pista. Achima la pista, estás loco. ¿Cómo se supone que llegue a la pista? Pero incluso mientras preguntaba, sus pies ya se movían, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido. Bajó por las escaleras, nivel tras nivel, hasta que llegó al área de mantenimiento. Aquí las paredes blancas y limpias de la terminal daban paso a hormigón y tuberías industriales. Trabajadores con uniformes naranjas y cascos amarillos pasaban sin prestarle atención. Siguió caminando guiado por algo que no podía explicar. Una puerta a la izquierda, un pasillo a la derecha, otro tramo de escaleras hacia abajo, y entonces estaba allí. Una puerta de salida con un letrero que decía «Acceso a pista, solo personal autorizado». La empujó. No estaba cerrada con llave. El rugido de los motores de los aviones lo golpeó inmediatamente. Estaba en la pista, o al menos en una zona de servicio al lado de ella. A lo lejos podía ver aviones rodando, despegando, aterrizando, y allí a unos 200 metros estaba su avión. El vuelo 447. Podía ver el número en el costado. CA 447. Corre hacia él. Ahora. Marcos corrió. Sus zapatos de vestir no estaban hechos para correr en concreto áspero, pero no le importó. Sus pulmones quemaban. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar, pero siguió corriendo. En la torre de control, alguien debió haberlo visto, porque sonó una sirena. Vehículos de seguridad comenzaron a moverse en su dirección, pero él estaba más cerca. Llegó al avión justo cuando la puerta de pasajeros estaba siendo cerrada. Un miembro de la tripulación de tierra lo vio y gritó algo, pero Marcos lo ignoró. Se lanzó contra la escalera subiendo los escalones de 3 en 3. ¡Alto!, gritó alguien abajo. Llegó a la puerta justo cuando se cerraba. Golpeó desesperadamente.
«¡Abran! ¡Este avión no puede despegar!». Dentro, podía ver las caras sorprendidas de los pasajeros. La azafata cerca de la puerta lo miraba con una mezcla de shock y miedo. Los vehículos de seguridad llegaron. Manos fuertes lo agarraron, tirándolo hacia atrás. Cayó por las escaleras, golpeándose dolorosamente el hombro, las costillas, pero había logrado algo. Había causado suficiente conmoción que el avión no podía despegar aún. Habían tenido que detener el proceso de cierre de puertas, verificar que no había amenaza, asegurar el área. Lo arrastraron lejos del avión, varios oficiales de seguridad sujetándolo firmemente. Uno de ellos estaba hablando urgentemente por radio. «Sospechoso asegurado. Sí, lo tenemos. Sí, interrogarlo sobre...». Marcos miró su reloj mientras lo esposaban. 15:32. 15 minutos. Si podía mantener esta situación el tiempo suficiente, pasarían las 15:47 y todo estaría bien. Lo llevaron a una camioneta de seguridad. Esta vez no había sala de interrogación limpia, solo el interior metálico de un vehículo de transporte. Pero mientras estuvieran lidiando con él, el avión no despegaría. Hernández apareció, su cara roja de ira. ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Tiene idea de los cargos que enfrentará? Ingreso ilegal a una zona restringida, interferencia con una aeronave comercial, poner en peligro vidas. «Lo siento», dijo Marcos, y lo decía en serio, pero tenía que detener ese avión. Por una voz en su cabeza, «Sé que no me cree, está bien. Solo no dejen que el avión despegue hasta después de las 15:47. 1 hora, eso es todo lo que pido». Hernández lo miró como si estuviera mirando a un insecto particularmente repulsivo. «Señor Villanueva, ese avión va a despegar tan pronto como limpiemos este desastre que usted creó. Va a enfrentar cargos criminales serios. Su vida, tal como la conoce, ha terminado». Y era verdad. Marcos podía verlo claramente ahora. Sería arrestado, procesado, probablemente iría a prisión. Perdería su trabajo, su reputación. Laura tendría que lidiar con el estigma de estar casada con un perturbado que había atacado un avión. Pero si tenía razón, si la voz decía la verdad, habría salvado 182 vidas. ¿Valía la pena? Miró por la ventana trasera de la camioneta. El avión todavía estaba allí, rodeado de vehículos de seguridad ahora. Personal revisaba el exterior, probablemente buscando cualquier cosa que él pudiera haber hecho. 15:39. «Por favor», le dijo a Hernández, «solo esperen hasta las 4:45. Si no pasa nada para entonces, aceptaré cualquier cargo. Confesaré cualquier cosa que quieran, pero por favor solo esperen». Hernández no respondió, simplemente salió de la camioneta y cerró la puerta con fuerza. Marcos cerró los ojos. «Por favor», pensó, sin saber exactamente a quién o qué le estaba pidiendo. «Por favor que tenga razón, que todo esto no haya sido en vano». Los minutos pasaron con una lentitud agónica. 15:40, 15:42, 15:45. 2 minutos. Si algo iba a pasar, sería muy pronto. Abrió los ojos y miró hacia el avión. El personal de seguridad se estaba retirando. Habían terminado su inspección y aparentemente no habían encontrado nada. La escalera estaba siendo colocada de nuevo en posición. Iban a dejar que despegara. «¡No!», gritó Marcos golpeando la ventana. «Esperen, solo 2 minutos más». Nadie lo escuchó, o si lo hicieron, lo ignoraron. La puerta del avión se cerró. Los motores comenzaron a encenderse. Marcos podía ver el calor distorsionando el aire detrás de las turbinas. 15:46. 1 minuto. El avión comenzó a moverse, rodando lentamente hacia la pista. Marcos sintió lágrimas en sus ojos. Había fallado. Después de todo lo que había hecho, después de destruir su vida, no había cambiado nada. 15:47. El avión aceleró, moviéndose más rápido ahora, preparándose para el despegue. Y entonces sucedió. No fue dramático, no fue explosivo, no fue como en las películas. Fue sutil, un pequeño bamboleo en el avión mientras rodaba, tan ligero que Marcos casi lo pierde. Pero entonces el avión se detuvo abruptamente. A través de la ventana de la camioneta, Marcos podía ver confusión en el área de control, radios sonando.
personas corriendo. El avión no se movía. Simplemente se había detenido allí, en medio de la pista. Hernández regresó a la camioneta, su radio pegada a su oído. Su expresión había cambiado. Ya no era de ira, sino de shock. «Tren de aterrizaje», murmuró. El tren de aterrizaje principal colapsó, justo ahora. Si hubieran intentado despegar, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Marcos cerró los ojos y dejó escapar un largo, tembloroso suspiro. La tensión que había estado conteniendo durante horas finalmente se liberó. Comenzó a temblar incontrolablemente, sin poder parar. Había funcionado. No sabía cómo, no sabía por qué, pero había funcionado. 182 personas acababan de ser salvadas, y ninguna de ellas sabría jamás lo cerca que habían estado del desastre. Las siguientes horas fueron un borrón, más interrogatorios, esta vez con oficiales de mayor rango. Las autoridades aeronáuticas querían entender cómo había sabido. Los psicólogos querían evaluar su estado mental. La aerolínea quería saber si había saboteado algo. Pero el hecho innegable era que el tren de aterrizaje había colapsado exactamente a las 15:47, justo como había sido advertido. Si el avión hubiera intentado despegar, habría caído desde el aire. Todos a bordo habrían muerto. La investigación técnica reveló un fallo estructural microscópico que no había sido detectado en las inspecciones de rutina, una fractura por fatiga que finalmente se dio en el momento exacto predicho. Coincidencia, dijeron algunos. Suerte imposible, dijeron otros. Marcos sabía la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dejaron ir. No habría cargos. ¿Cómo podrían acusarlo cuando obviamente había salvado el vuelo? La aerolínea incluso le ofreció un acuerdo confidencial, dinero a cambio de su silencio sobre lo sucedido. Él rechazó el dinero. No quería nada de ellos. Salió del aeropuerto cuando ya había anochecido. Laura estaba esperándolo afuera, su cara una máscara de preocupación, alivio y confusión. Escuché en las noticias. El vuelo... ¿Cómo supiste? No lo sé, respondió honestamente. Realmente no lo sé. Ella lo abrazó fuertemente, y él dejó que sus lágrimas finalmente fluyeran libremente. De camino a casa, Marcos miró por la ventana del auto. La ciudad pasaba en un borrón de luces, personas viviendo sus vidas ordinarias, sin saber cuán cerca habían estado de una tragedia ese día. Y entonces lo vio, de pie en una esquina iluminado por una farola, el anciano del aeropuerto. Esta vez no desapareció, solo asintió una vez, lentamente, con algo que podría haber sido aprobación o quizás simplemente reconocimiento. Marcos parpadeó, y el anciano se había ido. «Bien hecho, Marcos», la voz, por última vez. «¿Regresarás?», susurró Marcos. «Volverá a suceder. Para ti no. Tu parte está completa. Pero hay otros. Siempre hay otros. Y cuando sea su momento, cuando escuchen la advertencia, espero que tengan tu coraje». Y entonces, silencio. Un silencio completo y absoluto que Marcos supo instintivamente que era permanente. La voz se había ido para siempre. «¿Dijiste algo?», preguntó Laura. «No», respondió Marcos. «Solo estaba pensando». Esa noche, mientras yacía en su cama sin poder dormir, Marcos reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había destruido temporalmente su reputación, había aterrorizado a docenas de personas, había sido tratado como un lunático y casi arrestado. Pero 182 personas habían llegado a casa esa noche, 182 personas que besarían a sus seres queridos, que cenarían con sus familias, que verían otro amanecer, personas que nunca sabrían que habían estado a minutos de morir. ¿Valió la pena? Marcos pensó en la pregunta que se había hecho en el aeropuerto, y ahora, con todo terminado, conocía la respuesta. Sí, 1000 veces sí. Giró hacia un lado y miró a Laura durmiendo pacíficamente junto a él. Extendió la mano y gentilmente le apartó un mechón de cabello de la cara. Mañana las noticias estarían llenas de historias sobre el incidente del vuelo 447. Habría especulación, teorías,
debates sobre cómo alguien pudo saber lo que iba a pasar, pero Marcos Villanueva nunca hablaría públicamente sobre ello. Algunos lo llamarían héroe, otros simplemente afortunado. Algunos incluso sugerirían que él mismo había causado el fallo del tren de aterrizaje de alguna manera. Dejó que hablaran, dejó que teorizaran, porque la verdad era algo que nadie creería de todos modos. A veces, solo a veces, el universo te susurra una advertencia. Y si eres lo suficientemente sabio, lo suficientemente valiente, lo suficientemente dispuesto a arriesgar todo lo que eres, escuchas. 3 meses después, Marcos recibió un paquete por correo. No tenía remitente. Dentro había un simple periódico doblado. La fecha era de 40 años atrás. El titular decía: Vuelo 229, se estrella, no hay sobrevivientes, 234 muertos. Había una nota escrita a mano en el margen: Yo no escuché, tú sí. Has roto una cadena que me atormentó durante décadas. Donde quiera que esté ahora, finalmente puedo descansar. Gracias. Un anciano que ya no debe vagar. Marcos dobló cuidadosamente el periódico y lo guardó en un cajón especial de su escritorio. Un recordatorio, un testamento, de que a veces lo imposible es real, de que a veces las advertencias vienen de lugares inexplicables, y de que siempre, siempre, vale la pena escuchar cuando algo más grande que nosotros intenta salvarnos del destino. Cada vez que Marcos pasaba por un aeropuerto después de ese día, hacía una pausa. Escuchaba, no por una voz, esa nunca regresó, sino por algo diferente, por el sonido de vidas salvadas, por el eco de un desastre evitado, por el susurro de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Y cada vez agradecía en silencio haber tenido el coraje de escuchar cuando importaba más, porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte es tan simple como un hombre que decidió creer en lo imposible y actuó en consecuencia.